Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid. Buenas tardes, un auténtico placer estar en Alicante y gracias por esta cálida, quizá demasiado cálida acogida que nos habéis deparado. Es un lujo compartir mesa con Marina y con Víctor, desde luego. Y bueno, yo con el tiempo que nos habéis dado, no sé si hablar de Grecia o solo del puerto del Pireo, porque el tema es extenso, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿no?, para introducir elementos de discusión, porque en realidad, como ha planteado Víctor y también se desprende de la intervención de Marina, lo primero que hacemos a la luz de los acontecimientos griegos es cuestionarnos cosas, porque ya lo decimos muchas veces, para tener una buena respuesta primero hay que hacer una buena pregunta. Entonces tenemos que ser capaces de preguntarnos qué ha pasado en este proceso, y algunas de esas preguntas nos asaltan enseguida, ¿no?, porque ha sido un auténtico maremoto lo que hemos vivido, y estoy totalmente de acuerdo con Marina, el éxito y también la derrota, porque lo hemos sentido como una derrota, y la pregunta que nos asalta es entonces ¿quiénes toman las decisiones? ¿Dónde las toman? ¿Cómo las toman? Esas decisiones que afectan a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestra educación, a nuestra vivienda. Resulta que no las toman ni siquiera los gobiernos. Creo que la experiencia que acabamos de vivir en Grecia nos tiene que hacer plantearnos muchas cosas. Y es que, si nos damos cuenta, estamos viviendo bajo una religión oficial. No hay muchos cambios en algunos aspectos de la civilización humana. Hay una civilización oficial de fundamentalistas capitalistas. Esa es la religión oficial, con un altar donde ofrecen millones de sacrificios humanos. Porque los muertos de Alepo, los muertos de Yemen, los muertos de tantos conflictos son los muertos de esta gente que domina Europa, que domina las finanzas mundiales. Y esta religión tiene sus gurús, tiene sus sacerdotes, que no han dudado en declarar anatema, en expulsar del paraíso a quienes en Grecia se han atrevido a cuestionar la política dictada por la Troika. Y ese debe ser nuestro punto de partida en esta discusión, porque claro, hay gente que se cepilla muy rápido los conflictos históricos, ¿no? Es muy fácil, nos han traicionado, fin de la discusión. Y ya está. Entonces teníamos una oportunidad, y a mí me recuerda lo que se contaba cuando yo era chaval, ¿no?, del examen este que le preguntan por las batallas, y batalla de Clavijo, llegaron los buenos a caballo, llegaron los malos a caballo, ganaron los buenos a caballo. Así batalla tras batalla hasta que llegó a la del Espanto, ¿no?, que también pensaban que habían sido los caballos. No sirve la misma respuesta para todo de una manera simplificada, sino que hay que entrar a fondo. Es más, a mí me sorprende la pobre reacción que estamos teniendo la izquierda después de los acontecimientos griegos. O sea, yo creo que en este momento tendríamos que tener una especie de universidad griega. Es que es el espejo de nuestro futuro. Lo ha sido durante un tiempo, y es el cuestionamiento clave. ¿Se puede cambiar la sociedad? ¿Qué es lo que demuestra lo que ha pasado en Grecia? Que no se puede cambiar la sociedad. Y si se podía, entonces, ¿qué es lo que ha fallado? O si se puede todavía a partir de estos acontecimientos. Es decir, son preguntas de tal trascendencia que es absolutamente irresponsable pasar por estos acontecimientos, pues, y decir, bueno, ¿y qué programa ponen ahí en la televisión? Y seguimos, ¿no?, con nuestras tareas cotidianas. Hay que analizarlo a fondo, porque frente a la explicación simplista de la traición tenemos otra casi peor, que es la de los impotentes. No se podía hacer otra cosa. Esa es una respuesta estupenda también, siempre, ¿no? Pegas una hostia en el coche, no se podía hacer otra cosa. Vamos, siempre se puede hacer otra cosa. Y sobre todo alguien que después de una lucha gana un gobierno tiene posibilidad de elección. Lo que tenemos que ver es consecuencias. Debería hacer otra cosa, y cuáles son esas otras cosas que se podrían hacer. Es decir, en cualquier momento huir de la simplificación me parece la primera norma para abordar un debate
como este que tiene tanta importancia. Pero claro, siempre uno se acerca a las cosas con una opinión y con un método de análisis. Y yo creo que es mejor confesarlo antes de entrar, ¿no? Yo, desde un punto de vista marxista, defiendo que el socialismo sí se puede construir. Entonces es una confesión que hay que hacer públicamente, ¿no? Antes de seguir. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos planteamientos de partida que yo no puedo aceptar. Yo, una de las cosas que más me gustaba cuando estudié filosofía era cuando nos contaban el ejemplo de famoso filósofo griego, Zenón de Elea, cuyo placer era volver locos a los atenienses en la plaza, ¿no? Planteándoles las aporías, que quiere decir sin solución, sin salida, ¿no? Y entonces les planteaba problemas que no podían resolver. Quizá el más famoso es el de Aquiles y la tortuga, que conoceréis casi todos. Zenón les decía a los griegos: Aquiles, el de los pies ligeros, no puede alcanzar a una tortuga en una carrera. Y entonces, claro, todo el mundo decía: ¿cómo que no puede alcanzarla? Claro que la alcanza. Decía: no, porque resolverme el problema, Aquiles tiene que recorrer la mitad del camino que le separa de la tortuga. Y todos de acuerdo. Bien, estaréis de acuerdo en que cuando haya recorrido la mitad del camino que le separa, tendrá que recorrer la mitad de esa mitad que le falta. Sí, 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 por supuesto. Y la mitad, y la mitad, y la mitad, hasta el infinito. Y claro, se quedaban todos rascándose la cabeza. Y es porque efectivamente, si tú aceptas un punto de partida, unas normas, el problema puede no tener salida. Lo que pasa es que no tienes por qué aceptar esas normas. Y la discusión está ahí, no tienes por qué aceptar esa lógica. Y la discusión a lo que nos llevará a este planteamiento es: ¿podemos aceptar las normas del sistema? ¿Tenemos futuro aceptando las normas que marca la Unión Europea? ¿Tenemos futuro aceptando las normas que marca el capital financiero internacional en estos momentos? ¿Aceptamos que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga? Pues yo no lo acepto, porque dialécticamente el movimiento precisamente rompe con ese planteamiento estático que hacía Zenón, y el marxismo y la lucha de clases rompe con esa dinámica de impotencia frente a la posibilidad de transformación del sistema. Ahora, ¿eso es fácil? No. Las revoluciones son una cosa excepcional en la historia y que suponen un conflicto social abierto. O sea, en los mundos de Yuppie, y creo que los de los pitufos también, donde son otra cosa, en la vida real las revoluciones son costosas. En la sociedad no son un torneo de arroz, son otra cosa. Y lo que teníamos en Grecia era una revolución. Era una situación donde la gente había ido tomando las calles, donde la gente había transformado la situación política, derrotó a la derecha, derrotó al PASOK y puso a su gente en el gobierno con una mayoría. Y luego además de eso está el referéndum que se ha mencionado. Y bueno, y además tampoco habría que afirmar que sea el capítulo final, ¿no? Pero yendo a lo que ha pasado hasta ahora, lo que sí vemos es que ha sido una batalla no solo en Europa, no solo en Grecia, sino que el campo de batalla, como ha señalado Marina, es Europa, como mínimo. Hay un escenario internacional, pero desde luego Europa tiene la estructura de un enfrentamiento clarísimo. Y además, y luego me gustaría dar algunos datos, espero darlos sobre el referéndum para reafirmarlo, ha sido una batalla no de países, ha sido una batalla de clase contra clase. Ha sido una batalla donde el primer capítulo decisivo ha sido sacar no a los alemanes, sino a los griegos del gobierno griego. No estaban gobernados por Merkel o por Hollande, estaban gobernados por los dirigentes de Nueva Democracia y del PASOK, y que aceptaron todos los planes que se les imponían desde Europa. Y después ya sí ha sido un enfrentamiento con los poderes europeos personalizados en el Eurogrupo. Y eso tiene importancia porque también, pues tiene importancia porque después de una lucha muy larga, muy dura, como se ha mencionado, pues lo que hemos tenido es una renuncia a seguir esa lucha. Podríamos decir que objetivamente una claudicación, porque ni siquiera se ha dado una batalla, sino que la negociación se ha cedido y han replegado armas y se han retirado sin luchar. Y claro, han aplicado una consigna muy clara: divide y vencerás, es un clásico. Han derrotado primero a un país para que en él escarmentemos los demás. Por eso tiene mucha importancia, porque ¿qué conclusión vamos a sacar?
la que han sacado ya algunos dirigentes políticos en el Estado español, que ya retiran su programa, recurriendo a aquel viejo dicho, pero algunos refranes son muy sabios, pero otros son asquerosamente reaccionarios. Y a mí uno de los refranes más reaccionarios que he oído en toda mi vida, y además me sabe muy mal porque me afecta directamente, es el de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, con las tuyas a remojar. Pues no, córtale la mano al barbero. O sea, es que es distinto. Y espero que esto no se convierta en un tuit que tenga consecuencias penales. Marisol está en Tabasco. Ah, vale, no ha sido fluido después. Entonces, claro, no puede sacar esa conclusión, digo yo, sino precisamente la contraria, la de luchar a aislar a los griegos, por decirlo de alguna forma, que solo representan una parte muy pequeña de la economía europea. Lo que también nos sirve para decir que no ha sido fundamentalmente una decisión solo económica o económica a corto plazo, sino que ha sido más bien política, lo que ha comentado Marina, es un castigo. Había que demostrar quién manda en Europa y no podía salirse el pueblo griego con las suyas, porque eso sienta un precedente, que puede ser el boquete por el que empieza a romperse la presa que está conteniendo el movimiento en toda Europa. Porque en toda Europa hay cabreo, en toda Europa hay malestar, pero lo que no hay es orientación, lo que no hay es por dónde tirar. Y en la realidad, en la historia, algunos nos influyen mucho en nuestras lecturas, a otros los programas de televisión y las tertulias, pero lo que realmente influye en la gente son los acontecimientos. Es el ejemplo, tener un ejemplo. Eso es lo que guía la transformación. Por eso siempre lo más difícil es demostrar que algo es posible. Y a partir de ahí pueden cambiar muchas cosas. Eso lo sabemos nosotros, lo saben perfectamente los líderes del Eurogrupo. Perfectamente. Y por eso tenían que dar un escarmiento, y además un escarmiento muy duro a la clase trabajadora griega. No me voy a meter en todos los aspectos de la historia, pero sí por lo menos hagamos una referencia que creo que es imprescindible, ¿no? Además de las luchas que ya se han referido aquí, y es los planes de rescate. Hay un momento clave, porque siendo yo una persona que pienso que los acontecimientos se deciden fundamentalmente por correlación de fuerzas y por voluntad política, sin embargo, también hay que reconocer que hay momentos en que pierdes una oportunidad y luego es muy difícil, si no imposible, recuperarla. Y hay un momento clave, muy negativo, en la historia de Grecia, que es el 2012. Es el segundo rescate. Porque el segundo rescate nos genera una situación totalmente distinta. Comento, por lo menos en pocas palabras, ¿no? Cualquier economía, en estos momentos, incluida la griega, a pesar de ser poco más del 2% del Producto Interior Bruto del conjunto de Europa, puede tener un efecto sistémico en el sistema financiero. ¿Vais a decir, esto es una barbaridad? Pues no, no es una barbaridad. El otro día tuve también el placer de participar con nuestro amigo y compañero Carlos Sánchez Mato en una discusión, y cuando alguien le objetó esto, dijo, Lehman Brothers era menor, y provocó una caída en cadena del sistema financiero. ¿Por qué? Porque la situación objetiva es fatal, es malísima, y en una situación así, cualquier fallo, cualquier quiebra, lo puede precipitar todo. Entonces, cuando la deuda griega estaba en manos privadas, y a eso es a lo que me quería referir, antes de 2012, la deuda griega está en manos privadas y una suspensión de pagos, un impago de la deuda por parte de Grecia, hubiera provocado una caída del sistema financiero de toda Europa, que hubiera afectado de una manera terrible a todo el sistema financiero mundial. Sin embargo, como hay gente que también ve esas cosas, porque claro, ¿no? Aunque haya muchos tontos en el otro lado, en general los estrategas del otro lado no son tontos. ¿Sí? Hay gente, o sea, una cosa es ver a algunos de los políticos que estamos acostumbrados a ver, y otra, detrás de ellos hay gente que sabe de qué habla, ¿no? Y sabe qué es lo que se está jugando. Entonces ellos lo veían perfectamente. ¿Y en qué se basó el rescate de 2012? Pues mira, se basó en una cuestión fundamental: cambiar el carácter de la deuda y convertir la deuda que estaba en manos de tenedores, de acreedores privados, transferirla a acreedores públicos. Y entonces la deuda griega pasó a estar en manos de los estados, que podían resistir perfectamente
un impago por parte de Grecia. ¿Qué hace eso? Debilitar enormemente la posición negociadora de Grecia. Esto lo digo porque, aunque igual yo lo voy a dejar en mi introducción, pero igual si luego queréis que lo discutamos por la comparación con el Estado español, ¿no? Por desgracia para los griegos y por suerte para nosotros, si en vez de estar Rajoy en el gobierno estuviera Tsipras, la posición es muchísimo más fuerte, porque la composición de la deuda también es distinta de los acreedores. En el caso de Grecia, a raíz de ese plan de ayuda de 2012, el 81% de la deuda griega pasó a estar en manos públicas. Entonces, claro, te queda un 19% en manos privadas. Realmente la capacidad de presión que tienes con eso es muy reducida. O sea, ya estás jugando otro juego. O sea, ahí ya has perdido una baza importantísima para jugar dentro del sistema. Es lo que quiero decir. Porque mientras tienes esa baza, incluso dentro de los raíles del propio sistema, aún podrías plantear una posición de fuerza en la negociación que en ese momento se pierde. Pero yo planteo esto no para insistir en que sea una cuestión técnica, no es una cuestión técnica, es fundamentalmente una cuestión económica, una cuestión de política económica. Como decía Lenin, con perdón, que la política es economía concentrada. Entonces, estamos hablando de lo mismo sobre la actitud política que tomes. Pero toda esa evolución llega a un punto clave, ¿no? Dejando ya esa situación que entendemos de una mayor debilidad para la negociación, sin embargo, se basan en un arma muy poderosa, y es la movilización. La movilización va creciendo, cambia el ambiente en la sociedad griega y llegan al gobierno por una mayoría. Y además, toman el riesgo de la convocatoria del referéndum. Este es, para mí, un punto clave de la discusión política, ¿no? Está en torno a la convocatoria del referéndum, por qué se convoca, cómo se convoca, qué se hace después, se podría haber hecho otra cosa o no. Es decir, ahí llegamos un poco a la médula de estos procesos que se han dado en Grecia. Y porque hasta ahí es un movimiento ascendente. Por decirlo así, el movimiento popular va de victoria en victoria, y ahí está el sí, o sea, no es retórica. En el caso griego se va avanzando constantemente, lo que además va dando más confianza y más apoyo. Porque el gobierno gana y unos días después no tiene menos apoyo, tiene más apoyo aún en la calle. Y el resultado del referéndum demuestra que su apoyo aún ha crecido más a la política que está planteando. Entonces, ¿por qué convocaron el referéndum? ¿No? Si después, por decirlo así, se rinden, se retiran, aceptan las condiciones. Bueno, pues todos podemos opinar, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Pero es interesante ver lo que dicen los propios compañeros griegos, ¿no? Sobre todo del lado de izquierdas de Syriza, porque como sabéis, Syriza se ha roto en esta votación. En realidad, con Tsipras se ha quedado la minoría. El Comité Central del partido decidió oponerse, pero claro, ya en el grupo parlamentario las tornas cambian. Ya sabéis, esto es así en Grecia, aquí, en Finlandia y en Suazilandia. O sea, conforme más te alejas de la base, más a la derecha está la organización. Eso, no, tienes pocas posibilidades de error. Aun sin saber de qué país me hablas, a ciegas, te lo digo, el grupo parlamentario a la derecha de los grupos de base y de los grupos de las familias, seguro, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en Syriza. Y el partido ha estado a la izquierda, y algunos de los dirigentes del partido, además, pues ahora revelan algunas cosas que son muy interesantes, tanto como lo que ha dicho Stathis Kouvelakis, que es pues, una de las autoridades, y además estos días se ha prodigado mucho en entrevistas, en artículos, y mira, literalmente él dice que se comentó la posibilidad de un plan B, y dice, el plan B fue descartado por la mayoría de la dirección del partido en el gobierno, supuestamente como un signo de buena voluntad y de buena fe hacia las instituciones europeas y con la perspectiva de negociar y respetar las reglas del juego. Esto lo dice casi todo del tema. Una inconsciencia, por lo menos ese es no solo mi punto de vista, creo que el de mucha gente, porque entonces se convoca el referéndum solo para reforzar la posición negociadora del gobierno. Pues efectivamente,
parece que esa es la clave fundamental, además de satisfacer las presiones que había en ese momento en la calle, pero lo que es llamativo es que no tuvieran la intención de luchar por parte del gobierno. Ya en el momento de convocar el referéndum aparece la carta de Tsipras aceptando la mayor parte de las condiciones que plantea el Eurogrupo. Y yo creo que ahí es cuando tanta gente habla, ¿no? Pues traicionaron, ¿no? Yo no necesito llegar a eso. A mí me basta con pensar que se equivocaron. Y que se equivocaron, ¿por qué? Porque eso es lo interesante. Es decir, es que son una banda de... Pues no, son gente bastante competente, ¿no? Yo personalmente no los conozco, Marina sí tiene el placer de conocer a alguno por lo menos, y son gente competente que han llegado ahí precisamente por sus méritos, pero infravaloraron en primer lugar, y esa me parece la primera idea importantísima, infravaloraron a qué y a quién se enfrentaban. Digo a qué y a quién porque es dos cosas diferentes. ¿A qué situación? Situación económica y política en Europa. ¿Y a quién? ¿A qué poderes se estaban enfrentando y qué intenciones y qué intereses estaban defendiendo esos poderes? Lo infravaloraron absolutamente, hasta el punto de que una de las cosas que cuentan de la reunión del gobierno, que lo cuenta es que la Fazanis, que es el ministro de Industria, me parece que era el ministro de Industria, en una de las reuniones que estaban teniendo sobre la convocatoria del referéndum, dijo dos cosas. Dijo, una, es tarde para convocar el referéndum, pero lo apoyo. Deberíamos haberlo convocado antes, pero vale, adelante, vamos con el referéndum, que es la medida justa. Y les dijo, pero tener en cuenta que si hacemos esto, nos van a cortar el grifo del Banco Central Europeo y nos van a cerrar los bancos. Por lo tanto, vamos a tomar medidas de control del sistema financiero, y se rieron. En la reunión del gobierno se rieron. Dijeron, ¿tú de qué hablas? ¿Cómo que nos van a cortar el grifo y a cerrar los bancos? No, piensas que están locos, estamos negociando, tenemos un plan y vamos a llegar a un acuerdo. A mí eso por lo menos sí me da a indicar que no, o sea, que no estaban, que no eran capaces de evaluar la situación, que se entraba en una guerra, porque es lo que dijo la Fazanis, es una declaración de guerra, como para el referéndum. Y los demás dijeron que no, que era parte de la táctica negociadora, y realmente claro que se lo tomaron como una declaración de guerra, es que era objetivamente una declaración de guerra. Es más, sin el corralito no hubiera sido un 62%, hubiera sido más del 70% del voto en contra, y eso, vamos, lo dice cualquiera, porque el tema del corralito sí que echó atrás a algunos sectores, pues fundamentalmente de las capas medias. Pero claro, si después de movilizar eso y de tener ese éxito, mandas la carta antes del resultado, y además luego sigues negociando, aceptas las negociaciones, dices que de ninguna manera vas a romper con la política de la Unión Europea, etc., entonces, ¿qué estás haciendo? Pues demostrar debilidad. Y no hace falta haber leído El arte de la guerra de Sun Tzu, aunque ahora ya me lo he leído gracias a la insistencia de Paco en que me lo leyera, que es muy interesante, pero incluso antes de leerlo, sí sabía una norma básica de todo enfrentamiento. Si muestras debilidad, invitas a tu enemigo a que te ataque. Y es una norma elemental que sirve desde para el MUS para una guerra de verdad. Entonces, es lo que hemos tenido. Se sintieron fuertes. Y aún se sintieron más fuertes al ver titubear al gobierno de Syriza, y entraron más a fondo en ese camino. Porque además, tener en cuenta una cosa que quizás es un factor que no se ha comentado suficiente. El referéndum es una derrota humillante para la burguesía griega, pero una derrota apabullante. Es que Nueva Democracia y el PASOK quedan reducidos a escombros en el referéndum. Y además, tener en cuenta que hay estudios por las zonas de Grecia y el resultado es de clase. En los barrios pobres, el no supera el 70%. Y en las zonas ricas es al revés, está por debajo, porque hay una influencia clarísima de quienes están apoyando el sí, pero a pesar de estar por debajo, no hay una sola zona en toda Grecia donde haya ganado el sí.
en toda Grecia. Eso es un enfrentamiento brutal entre las clases sociales, pero con una derrota apabullante para la clase dominante que se ve arrastrada a la inoperancia. Y en ese momento Syriza se apoya en Nueva Democracia y el paso para recuperar el control de la situación en la negociación. Pero realmente es un giro que es muy difícil de asimilar. Para quien ha estado participando durante 5 años en huelgas generales, se ha jugado el tipo, se ha jugado el trabajo, con el índice de desempleo en Grecia, ¿no? Altísimo, con toda la situación social, de pobreza, y eso es lo que se comentaba, ¿no? Es que huelga general durante este periodo, derribas a la burguesía, pones a los tuyos en el gobierno, los aplastas en un referéndum y al día siguiente tu gobierno pacta con los partidos a los que acabas de derrotar para llegar a un acuerdo con el Eurogrupo. Es puñetero. O sea, realmente hay que ponerse, pensarlo un rato para intentar asimilar qué puede suponer vivir una situación así después de esa ilusión. Además, es como las borracheras, ¿no? Cuentan que después la resaca es fatal. Los que lo han vivido alguna vez. Entonces, las borracheras democráticas, eso después la resaca es fatal y en este momento es muy dura, ¿no? Porque claro, ¿qué quiere decir esto? Que Syriza ha tenido en sus manos todos los elementos democráticos que puede ofrecer la sociedad burguesa para su transformación. Es imposible pensar en una sociedad más favorable, o sea, en una situación más favorable para tener la opción de transformar la sociedad. Pero claro, ellos se ven atrapados en un error, que para mí es el error que me parece más claro, ¿no? Y es que al convocar el referéndum no dijeron la verdad. O sea, y esa es quizá la parte que más me cuesta aceptar de todas las dudas que me surgen al analizar esto de la posición de la dirección de Syriza. ¿Por qué? Porque si tú convocas un referéndum para rechazar las condiciones de la Unión Europea, no es para pasar el rato. Claro, tú tienes que decirle a la gente, si aceptáis, si decís sí, está claro. Son unas condiciones de un programa que no era el nuestro. Entonces, como estamos entre la espada y la pared, dimito, convoco elecciones y los que apoyan el programa que lo lleven adelante, porque yo no voy a llevar adelante este programa leonino, salvaje, cruel que impone el Eurogrupo. Ahora, si votáis no, yo me pongo al frente, pero sabedlo, es la verdad. Saber que si es no, tenemos que nacionalizar el sistema financiero y tendremos que imponer una política de supervivencia durante unos meses hasta que nuestra economía funcione. Tendremos que funcionar con dinero de plástico, nos echarán de la zona euro, tendremos que pedir ayuda y solidaridad a la clase obrera del resto de Europa para que impidan que se nos ahogue desde las instituciones europeas, tendremos que entrar en negociaciones con otras potencias mundiales para ver si de algún sitio podemos sacar algo, etcétera, etcétera, pero vamos a una lucha abierta y a una política inicialmente de autarquía por parte de Grecia, la que tendremos que sobrevivir como podamos, pero mantendremos la dignidad y lucharemos por repartir las cargas, es decir, toda esa gente que intenta llevarse el dinero lo confiscaremos y aquí no va a ganar nadie más que el otro, con lo cual repartiremos la riqueza que hay en la sociedad. Un planteamiento así o similar, me da igual, lo hago simplemente por ejemplificar. Y entonces, si la gente se asusta y votan todos que sí, pues ya está. Pero si la gente con eso vota que no, no puedes ir a Bruselas y hacer lo que se ha hecho. Pero claro, dices, no, es que ahora interpretamos que era el sí, que era el no. Joder, a mí no me parece tan difícil de interpretar. O sea, yo creo que la gente que votó no, algo precisamente se va a hacer ahora. Pero no hubiera quedado ninguna duda si se hubiera puesto al pueblo griego claramente ante la opción. Si es sí, yo me voy. Si es no, me quedo para luchar hasta las últimas consecuencias. Y eso hubiera abierto un terreno totalmente distinto en esta situación. Por eso hay una segunda conclusión. No sé si me estoy enrollando mucho o puedo hablar algo más. Algo más. Bien, pues algo más. Voy terminando.
Y es la infravaloración, que me parece, no sé si más grave, pero por lo menos equivalente, ¿no? Han infravalorado al enemigo, y yo creo que eso, además, igual están de acuerdo hasta muchísimos analistas burgueses, ¿no? En este momento. Y en la izquierda, pues igual estamos de acuerdo también casi todos. Es decir, sí, han infravalorado, porque la otra sería que eres una tradición consciente, lo sabían, pero no. O sea, realmente yo creo que se metieron en la boca del lobo pensando que estaban, pues eso, que estaban en la universidad, discutiendo con sus colegas economistas de otras tendencias económicas, pero que se podía llegar a un acuerdo de que quitando a Varoufakis, que no tenía un pelo de tonto, pues podían llegar a acuerdos poniendo al Sakharov, o como se llama, no sé, tienen nombres griegos, claro. Entonces, pero eran más fáciles de cuando estudiaba yo, Genofonte, Ulises, eso era mucho más fácil. Pensaban que podían llegar a esa negociación. Pero digo, ¿cuál es el otro factor que a mí me parece gravísimo, que completa esto, ¿no? Para tener una visión completa del asunto. Infravaloran e infravaloran su propia fuerza. Y para mí esa es la clave. Porque si una fuerza de izquierdas no es capaz de valorar lo que supone una clase trabajadora que está dispuesta a pasar las penurias que ha pasado la clase obrera griega, a luchar huelga general tras huelga general y a darles una victoria de más de un 60% en este referéndum, y desprecian eso, eso para mí sí es un pecado mortal, sin perdón, ni en esta vida ni en la otra. O sea, eso es el error, el pecado que puede cometer una fuerza de izquierdas que es imperdonable. Porque, claro, el otro día me decía un compañero, que es que en Grecia tenían que haberse sometido a una larga marcha y un proceso de acumulación de fuerzas. Yo contesté dos cosas. Una, que si la larga marcha era la darle la vuelta al continente chino, porque claro, más larga marcha de la que lleva el pueblo griego desde la dictadura de los coroneles aquí es difícil de imaginar, y que dónde venían los acumuladores. Guardando fuerzas para otro día, porque claro, joder, es que han ganado las elecciones, han válido el referéndum. ¿Qué más necesitas para decidirte a enfrentarte? Si es que alguna vez lo vas a hacer, porque claro, la otra opción es que digas, es que yo no me quiero enfrentar. Bueno, pues entonces dedícate a la halterofilia, a la micología, o a lo que quieras, o a criar canarios. Pero no te pongas al frente de una lucha que se supone que la estás haciendo para tener la opción de transformar la sociedad. Porque es que entonces nos la jugamos, porque es de lo que se trata. Si tienes una oportunidad, la tienes que aprovechar. Y eso yo creo que es donde para mí estaría el mayor punto. O sea, es decir, ¿por qué habéis infravalorado la fuerza que tenéis detrás? ¿Por qué no os habéis atrevido a hacer un llamamiento a vuestro pueblo para oponeros a eso? Incluso, y no me gustaría terminar sin plantear esa opción, yo enseguida me sale la vena de Robespierre, sobre todo estando cerca de Marina. Pero dentro del sistema tampoco había posibilidades. Pues es una cuestión que también hay que plantearse. Porque claro, yo estoy planteando la de romper, ¿no? Pero voy a suavizarme un rato. No me pasará nada, ni a vosotros. Pero ni siquiera cabía la posibilidad de un intento dentro. Pues yo creo que sí. Yo creo que por lo menos había la opción de tantear. Es lo que planteó Varoufakis, según dice él, pero no se llegó ni a discutir. Por eso digo que no había plan B, es cierto. Pero sí había plan B en las discusiones fuera del gobierno. O sea, claro que lo habían discutido entre ellos, pero el gobierno no abordó esa discusión, ni la dirección de Syriza. Pero la gente, entre los economistas, entre dirigentes, etcétera, en distintos círculos sí que se discutía eso, claro, y el tema era claro, era no aceptar, era control público, no nacionalización, ni siquiera usaban esa palabra, ¿no? Control público del sistema financiero griego, dinero de plástico, equiparado al euro desde el primer momento, pero pagarés en vez de utilizar dinero real, y con
que ser fuerte, o sea, decir, no aceptamos y tenéis que rebajar, que nosotros nos atrincheramos en esto y seguimos adelante. Claro, a partir de ahí, no solo no acepta sus condiciones de privatización, porque ya sabéis, bueno, esto las condiciones más ignominiosas, o sea, 50.000 millones de euros en propiedad pública que quedan en un fondo bajo el control del Eurogrupo. Privatización de todo lo que hay en Grecia. O sea, es que es absolutamente, o sea, no es que sea insultante, es que es esclavitud, es que es la ley romana. Ya solo les falta echar sal en los campos, como hicieron en Cartago, no sé, es que ya es lo único que ha faltado por parte del Eurogrupo. Es peor que una derrota militar lo que se ha hecho aquí. Entonces, claro, plantar cara e intentar llegar por lo menos a una serie de acuerdos. ¿Qué hubiera pasado? En el mejor de los casos, que hubieran conseguido hacer retroceder algo, por lo menos al Eurogrupo. En el peor de los casos, lo mismo que ahora, pero después de haber plantado cara y llamado a la solidaridad de los trabajadores europeos y haber provocado una movilización en toda Europa. O sea, estoy seguro que aquí por lo menos hubiera salido, pero aquí hay muchos más sitios. Y hubiera sido una derrota con lucha, porque no hay peor derrota que las derrotas sin dar batalla. Porque la amargura y la sensación de impotencia son mucho más difíciles de superar. Y además nos la han contagiado a los demás. Y ese es un grave problema, porque yo veo ahora estos días a mucha gente, bueno, espero que no sea mucha, pero unos cuantos por lo menos, llorando, ¿no? De ver eso, de Grecia demuestra que no podemos hacer nada. Es decir, no, lo de Grecia demuestra que nos equivocamos, ¿no? Que las cosas hay que hacerlas de otra manera, que no estábamos preparados para esto, que no habíamos valorado a qué enemigo nos enfrentábamos y con qué fuerza había que luchar para cambiar esta situación. Al menos una derrota aplazada hubiera sido claro, porque si no sacamos la conclusión de mi viejo amigo Cándido Méndez. No sé si le habéis oído, pero se ve que acababa de leer el Manifiesto Comunista esa mañana y declaró a la prensa que lo que había hecho Tsipras era una irresponsabilidad, que el ejemplo era lo que había hecho Zapatero cuando recibió la carta, aplicó las medidas y ya está. O sea, el valor de decir eso. Claro, esa es también la conclusión que se puede sacar, ¿no? No solo que pongas las barbas a remojar, sino que tú mismo te las arranques a tirones, ¿no? Para satisfacer a tu opresor. Pero hay un mérito, desde luego, en este proceso en Grecia y zanjo, ¿no? Porque si no va a haber tiempo para diálogo. Y es que nos han enseñado, al menos por un momento, la posibilidad de cambiar la sociedad. Y yo me quedo con esa parte. Hemos perdido, es una derrota, y decir lo contrario sería una tontería. Lo que acabamos de vivir en Grecia es una derrota grande, además. Está por ver, insisto, si es la derrota de la guerra o hay la posibilidad de recuperación. Yo confío en que haya posibilidad de nuevas etapas en ese conflicto en Grecia, porque claro, el riesgo de esta situación es sacar esa conclusión, sacarla de a mí, bueno, Bertolt Brecht está entre mis preferidos, pero solo hay un poema que me chifla, que es el de Desastre de Ulm, ¿no? Porque ese que dice, nunca el hombre, como el hombre no es un ave, dijo el obispo a la gente, nunca el hombre volará. Y porque se mata al tirarse desde la torre, ¿no? Intentando volar. Y efectivamente esa es la conclusión que se puede sacar, ¿no? Una conclusión simplista que niega el futuro de la emancipación de la clase trabajadora y de la humanidad. Y precisamente nosotros tenemos la conclusión contraria y lo que tenemos que ver, que lo que niega esto es la existencia de una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Esa es para mí la conclusión. No que no haya vía, sino que no tenemos posibilidad de conseguir ese cambio dentro. Y me permitís que termine con una reflexión que no es mía, sino de uno de los dirigentes de Syriza, que dice en una entrevista que le hicieron recientemente, su última frase, y quiero que sea la mía también,
al hablar de la recomposición de la izquierda de Syriza y de la necesidad de volver a organizarse y reconstruirla, todos entienden en Grecia que si fracasamos, si no estamos a la altura de la situación, la izquierda se reducirá a ruinas después de